Hola, mi nombre es Roberto Barrios, profesor en la Cátedra de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Ilustre Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. En esta oportunidad me corresponde hablar sobre las escuelas del derecho penal que corresponden al tema número 2 de la mencionada unidad curricular, comenzando con indicar el contenido programático de la mencionada materia, que consiste en conversar sobre la etapa precientífica de la historia del derecho penal, entre ellas la época primitiva, la época de la pena pública y la época humanitaria. La introducción a las escuelas penales, definiendo lo que es escuela, lo que es una escuela penal y por qué aparecen las escuelas penales. De allí, la escuela clásica, los períodos de la mencionada escuela, la escuela positiva, los supuestos de esta escuela, los caracteres, los supuestos de la escuela positiva y la diferencia entre escuela clásica y escuela positiva, la tercera escuela, que es una escuela crítica, y la perspectiva de la política criminal. Una vez nombrado cada uno de los temas que corresponden a este contenido programático, procedemos a desarrollar cada uno de los ítems enunciados en este contenido programático, tomando como modelo de enseñanza la enseñanza directa. Es aquella donde el docente imparte sus conocimientos a los estudiantes de manera directa, pero estos a su vez, utilizando la retroalimentación, se conforman ideas y se construyen conocimientos tomando en consideración el método del constructivismo, que sirve también de retroalimentación entre el participante, el docente y viceversa. Para desarrollar este tema es necesario que conversemos sobre la época primitiva. Esta época estaba dada por la venganza de sangre, la expulsión de la comunidad y de la paz de la persona que cometía el delito, el talión, venganza justa, o lo que se llama, o lo que se entiende como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, y la composición. La época de la pena pública, la época humanitaria y la época científica. La introducción de las escuelas penales. Es necesario, antes de hablar de escuelas penales, conocer lo que es una escuela y lo que es una escuela penal, la cual consiste, en principio, escuela como una sistematización de las diversas teorías para construir un solo cuerpo de doctrina, y escuela penal tomando la definición del doctrinario y tratadista Luis Jiménez de Azúa, que la define como un cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho, de penar sobre la naturaleza del delito y el fin de las sanciones. ¿Por qué aparecen las escuelas penales? Porque se impone una sanción a un delincuente. ¿Cuál es el organismo llamado a imponerlo? En este caso le corresponde al órgano jurisdiccional, el encargado de administrar justicia y de determinar de todo ese catálogo de delitos en lo que la persona pudo haber incurrido en alguno de ellos e imponerle la respectiva sanción. ¿Y cuáles son los fundamentos para hacer un juicio de valor o de desvalor de una conducta humana? Pues le corresponde a este órgano jurisdiccional determinar de esa conducta ilícita cuál fue su grado de participación y, por último, de considerarlo responsable, imponerle una sanción penal, cuya sanción tiene como finalidad, primero, servir de ejemplo a los demás ciudadanos y, segundo, de tener un control social, delictivo, de todas aquellas personas que de alguna u otra forma violentan la ley penal, y sirven para mantener el control social y el buen comportamiento de cada uno de los ciudadanos en nuestra colectividad. Ya con este introductorio comenzamos a hablar de la escuela clásica, la cual surge en los siglos XVII y XVIII, siendo sus representantes más significativos Francisco Carrara, pero entre otros
Betan, Carmignani Giovanni, Pesina Enrique, Rossi Pellegrino, César Beccarías, García Goyena y Pacheco, definiendo esta escuela clásica como un cuerpo orgánico de conocimientos relativos a las garantías individuales que reacciona contra los abusos del poder y la arbitrariedad. La escuela clásica, sus representantes, tenemos a Carrara, su postulado la igualdad de derechos, a Romagnosi, su postulado la responsabilidad moral, Rossi, el objeto, el delito y la pena, Hegel, el método, utilizado es el método deductivo, lógico abstracto, Carmignani, la pena proporcional al delito, y el fin de la pena es la retribución del mal por el mal. Los periodos de la escuela clásica, tenemos tres periodos: el periodo filosófico, el periodo matemático y el periodo jurídico. El periodo filosófico le corresponde a este principio la caracterización por la consagración del principio de legalidad, conformado por el jus puniendi del Estado, el concepto y finalidad de la pena. El periodo matemático estudia la proporcionalidad de la pena, y el periodo jurídico, desarrollado por Luis Lucchini, autor del Código Penal italiano en el año 1889, quien trasladó todo el ordenamiento jurídico penal positivo. Dentro de la materia que estudia la escuela clásica, el delito, la pena y el juicio. El delito porque es el hombre quien viola la ley. La pena, la ley quiere castigar a ese hombre, y el juicio a lo que modernamente se llama proceso penal. Es importante destacar en esta escuela que no estudian al delincuente. Sigue la teoría de la proporcionalidad adecuada matemáticamente al delito y a la pena. Existen ventajas y desventajas de esta escuela. Entre ellas, las ventajas, la construcción sistemática del derecho penal. Carrara decía a sus estudiantes que en derecho penal ya no hay que más dedicarse ni estudiar, solo se debe de ocuparse del derecho procesal penal. Una de las otras ventajas es la reacción contra la barbarie. Ya se abandona la tortura como medio de confesión. La ventaja, una de las ventajas más importantes es la defensa de garantías individuales, el respeto a los principios de legalidad delictual, penal, jurisdiccional y procesal, y la dulcificación de las penas. No se puede sancionar sin previo proceso público. La escuela positiva, también llamada la escuela del iluminismo, que surge en el siglo XIX, siendo sus representantes César Lombroso, Rafael Garófalo y Enrico Ferri. Esta escuela es denominada como la escuela de la ciencia criminal o del positivismo criminológico, que se inicia con la obra del estudioso y doctrinario Ezequiel César Lombroso en su obra El hombre delincuente. En esta obra Lombroso formula la tesis del delincuente nato, naciendo así la antropología criminal. El hombre es responsable por el solo hecho de vivir en sociedad. Las escuelas positivas, dentro de sus representantes y postulados, tenemos a que la negación se debe a la negación del libre albedrío. El representante Enrico Ferri, su postulado de la responsabilidad social. El objeto de esta escuela es el delincuente. Estudia al delincuente, cosa que no hace la escuela clásica, y utiliza los factores endógenos y exógenos. Rafael Garófalo estudia el método inductivo experimental, la pena proporcionalidad a la peligrosidad, y su postulado la readaptación del delincuente a la sociedad. César Lombroso, la prevención más que represión, y las medidas de seguridad a la reinserción del delincuente a la sociedad.
y la clasificación de delincuentes. Los supuestos de la escuela positiva tenemos el jus puniendi, la legislación penal, la ley penal, el método y el derecho penal. Los caracteres de la escuela positiva están dados aunque el delito es un ente de hecho, no una creación de ley. El delito vulnera la base social, no la ley. La gravedad del acto depende de la peligrosidad del autor, no del resultado. Se combate el delito por la preservación de la sociedad, no por la justicia. Los supuestos de la escuela positiva: estudia el delincuente, la imputabilidad, la pena y sanción, fin de la sanción y la técnica penal. Las diferencias entre ambas escuelas: la escuela clásica no habla de utilidad, la escuela positiva, la pena debe ser útil. La escuela clásica estudia delito y pena, no al delincuente. La escuela positiva, la redactación del criminal, se ajusta en el libre albedrío, la escuela clásica, mientras que la escuela positiva investiga las causas del delito. La escuela clásica aplica penas sin valorar los factores psicobiológicos y sociales, y la escuela positiva aplica penas y medidas de seguridad. La escuela clásica toma en consideración la pena como retribución del mal por el mal, y la escuela positiva la readaptación del delincuente a la sociedad. La escuela clásica estudia el método lógico abstracto y la escuela positiva el método deductivo experimental. La tercera escuela, sus representantes son Bernardino Alimena y Manuel Carnevale. Esta escuela nace en virtud de la pugna establecida entre las escuelas clásicas y positivas sustentada en ambas escuelas. Sus postulados están dados en la negación del libre albedrío. El delito es un hecho individual y social, se interesa por el delincuente mas no por el delito, señala las ventajas del método inductivo, adopta la investigación científica del delincuente, considera la responsabilidad moral, distingue entre imputables e inimputables, plantea la reforma social como deber del Estado. De allí comenzamos a conversar sobre las perspectivas de la política criminal, siendo sus representantes Frank von Lins quien define la política criminal, o fue quien por primera vez creó la política criminal como una disciplina científica concebida como el conjunto de criterios determinantes de una lucha eficaz contra el delito. La política criminal debe entenderse como un sector de la política que debe abocarse el Estado en función de atender de manera idónea y eficiente las necesidades de sus ciudadanos. Frank von Lins define la política criminal como una estrategia social que, como toda regulación jurídica, se desarrolla en el marco de un determinado sistema y está a su servicio. Para Roxin dice que la política criminal es un punto medio entre la ciencia y la estructura social, entre la teoría y la práctica. Consiste en mejorar las relaciones sociales entre lo que le corresponde a la tarea del Estado, referido a la libertad, seguridad, bienestar de los ciudadanos, y la mejor forma de conseguirlo es orientando la finalidad de la pena a evitar comportamientos delictivos mediante la incidencia del delincuente y en la conciencia jurídica de la comunidad. Para Claude Roxin, las penas no son medio adecuado para la lucha contra la criminalidad. Las penas privativas de libertad son además un medio particularmente problemático en la lucha contra la criminalidad, puesto que más soluciones ofrece son contradicciones. La prevención es más efectiva que la pena y no una prevención desde la cárcel. Para concluir este tema, según el tratadista y doctrinario Jiménez de Azúa, define a la escuela penal como un cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de penal, sobre la naturaleza del delito y el fin de la sanción, cuya importancia es solo didáctica por la falta de importancia que se da por la imposibilidad de sistematizar o enajenar en cualquiera de las escuelas una variedad de conceptos e ideas. La escuela clásica se basa en el objeto de estudio, el delito, la pena y el juicio, mientras que la positiva se basa en el estudio del delito, la pena y el delincuente. La creación de la escuela clásica y positiva abrieron paso con sus postulados al origen del derecho penal, aún con criterios distintos, originando corrientes y teorías técnico-jurídicas para la puesta en práctica de la aplicación de la pena a las personas que infringen la ley. Y por último, la política criminal, según Frank von Lins, debe entenderse como un sector de la política que debe abocarse el Estado en función de atender de manera idónea y eficiente las necesidades de sus ciudadanos, y para Claude Roxin considera que es una estrategia social como toda relación jurídica que se desarrolla en el marco de un determinado sistema y está a su servicio. E igualmente se culmina con aportarle a los bachilleres o a los participantes un grupo de autores para que enriquezcan sus conocimientos. Y termino con la reflexión final. La obra de Beccaria no fue un salto al vacío, fue una mirada justa a un tiempo y una apuesta a la proyectiva de la humanidad, amor por la vida y la civilización.
soy una luz